Ahora sí, hermanos, nos preparamos para dar inicio a la enseñanza final, arrebatamiento de la iglesia, parte 12. Esta enseñanza pudimos comenzarla por la parte básica, sencilla. Pudimos ir a primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 51 en adelante. Pudimos ir a primera carta a los Tesalonicenses, donde el Señor habla con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pudimos ir a los textos que están siendo considerados como textos que sustentan que habrá un momento donde la iglesia del Señor será levantada, será arrebatada. Pero nosotros, en vez de ir directo a los textos, preferimos comenzar con todo lo que corresponde al arrebatamiento de la iglesia, con todo lo que tiene relación al arrebatamiento de la iglesia, tanto la resurrección de los muertos, tanto las 70 semanas de Daniel. Vimos absolutamente todos los ángulos. Vimos por qué Mateo 24, Mateo 25 tienen relación directa más bien con Apocalipsis. Pudimos escudriñar con todo detalle, viendo cómo se enlaza Mateo 24, los primeros versículos, con Apocalipsis 6. Pudimos ver que la higuera es Israel y que la higuera era el centro absoluto de toda la profecía de Mateo capítulo 24. Pudimos ver que tomado y dejado no estaba en la línea y en la relación de arrebatamiento, sino que tenía que ver con tribu y cizaña, un juicio que la nación de Israel será sometida, las 10 vírgenes. Pudimos ver que es otra forma de presentar al Señor un simbolismo a través de una parábola para mostrar el juicio a la que será sometida la nación de Israel, a ver quiénes y no entran. En fin, hermanos, pudimos ver tantas cosas hermosas. Pudimos ver que Dios no castigará su cuerpo 2 veces. Castigó a su Hijo una vez y nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Nos dieron remisión, redención y propiciación. Otra de las cosas que vimos a lo largo de esta enseñanza fue también el hecho de que por las referencias, por las jurisprudencias, ¿qué significa? ¿Qué hizo Dios en el pasado en relación a juicios? Y vimos las referencias de cómo Dios, antes de que viniese un juicio final, el diluvio fue un juicio final, fue un juicio de una manera diferente, a través de un diluvio, pero fue un juicio. El hombre caído cometió grandes pecados, los ángeles caídos tuvieron contacto con las mujeres de los hombres. Los pensamientos del hombre eran de uno solo, continuo, solamente al mal. Y Dios dijo: voy a hacer un juicio, y lo hizo. Pero nos deja una enseñanza de cómo es su carácter, que antes de hacer un juicio, Dios no castiga al justo con el injusto en juicio. Vimos cómo la oración de Abraham indica que Abraham, siendo un hombre que conocía a su Dios, cuando intercede a Abraham por Sodoma y Gomorra, fue el mismo Abraham que usa las palabras que estamos citando: no castigarás al justo con el injusto, porque él conocía a su Dios. Y de la misma manera que se dio en el juicio del diluvio también para Sodoma y Gomorra, antes de que cayera el juicio sobre esa ciudad y fuera quemada completamente con fuego del cielo, había un justo con su familia quien fue librado de ese juicio. Dios, por misericordia, por gracia, saca a Lot y a su familia. Continuando Jehová mostrando su carácter de que no castiga en cuanto a juicio al justo con el injusto juntamente. Eso nos revela y nos sigue mostrando que en cuanto a juicio se refiere, el juicio que apunta al último, el juicio final, el juicio de las naciones, el juicio de la nación de Israel y el juicio de la iglesia, que tiene que ver con un tribunal,
no para condenación, sino para galardones. Para los juicios que vienen, se tienen que cumplir y aplicar los mismos criterios escriturales. El carácter de Dios que nos mostró en el pasado nos debe dar la paz, la tranquilidad que para los juicios que vienen. Esa última semana que completa las 70 de Daniel no puede ser diferente. ¿No está escrito que Dios no cambia, hermanos? Dígame. Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Dios es el mismo, dice la Escritura, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. La Biblia dice de Jehová, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Dios que nos deja toda la palabra para que lo conozcamos. Hermanos, Dios no deja la palabra para que nosotros pensemos lo que queremos nosotros pensar de Dios. Dios nos deja su palabra para conocerlo a Él, para que tengamos intimidad con Él. Cualquiera de ustedes que puede tener una relación cercana con una madre, con un padre o con un familiar muy querido, usted llega a conocerle tanto por esa cercanía que alguien le va a hablar algo negativo de su mamá, que usted sabe que eso jamás lo haría su madre. Su madre no solamente no lo tiene que escribir, sino que usted dice, no, es imposible que mi mamá haga eso. Es imposible que mi papá haga eso. Yo tengo un padre, Juan Bautista Montenegro, que todavía vive gracias al Señor. Un hombre sencillo, de pocas palabras, pero que teme a Dios. Es un hombre tan noble, tan bueno, tan sensible a la necesidad de los demás, que a veces es abusado, a veces la gente se aprovecha de él. Yo jamás podría aceptar que alguien me diga que mi papá es un hombre egoísta. Conozco a mi papá, conozco a mi padre. La palabra de Dios, las sagradas escrituras están establecidas, hermanos, no para conocer Biblia, no para ser teólogos, es para conocer a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Es para conocer a nuestro Padre. Cuando Dios establece en todo lo que hemos venido aprendiendo que Dios no castigará al justo con el injusto, Dios nos está revelando quién es Él para que lo conozcamos. Salvó a Noé y su familia antes de emitir un juicio. Salvó a Lot y a su familia antes de emitir un juicio sobre una ciudad. Salvará a Jehová a los redimidos por la sangre del Cordero de la misma forma, porque Dios es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. La Escritura nos está enseñando a tener intimidad con nuestro Padre. De la misma forma que yo puedo conocer a mi Padre biológico, puedo conocer a través de la palabra a mi Padre celestial. Eso está por encima de cualquier interpretación personal. Está por encima de aquel que cree que nosotros tendremos que atravesar esos juicios. Hace poco estaba escuchando a uno de estos señores barbones que creen saber más que todos. Y sabe, había rato ya me había desconectado de ellos, porque yo los escucho nada más para ver en qué canción cantan y saber dónde están ubicados. Y yo avanzo, yo no me contamino. Lo hago por ejercicio apologético, para conocer qué están enseñando, qué se mueve, por dónde van las cosas, con madurez. Y lo que antes yo veía desastroso en la doctrina de este señor, habla español, no sé de qué país centroamericano es, una barba bastante grande, blanca, de la que le gusta a la gente le gusta esa barba blanca. Les gusta a la gente esas barbas blancas. Hermanos, ¿sabe por dónde van los tiros de ese hombre? Él asegura hoy, yo me había desconectado, pero ese hombre asegura hoy que ya la gran tribulación comenzó. Ya, sí, mexicano, doctor, él es doctor, ese mismo. Que ya la gran tribulación arrancó, ya arrancó. Y está tan distorsionado, hermanos,
que lo que duele es ver la cantidad de miles de seguidores fieles a todo lo que ese hombre diga. Y es triste, pero diga: yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios y conocemos a nuestro Dios. Hermanos, no comenzamos con los versículos clásicos del arrebatamiento de la iglesia, como 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, como 1 Corintios 15, del 51. ¿Por qué? Porque hay muchas personas como ellos que distorsionan las escrituras. Y llegar hablando solamente de arrebatamiento no basta. Usted tiene que derribar todos los argumentos. Hemos venido derribando argumentos y colocando argumentos correctos que le dan a usted confianza, solidez en lo que estamos enseñando. Pero se trata, hermanos, de que el arrebatamiento de la iglesia era un misterio. Razón por la cual en Mateo capítulo 24 nosotros pudimos con toda contundencia, hermanos, mostrarles que era imposible. Yo creo que usted fue muy bendecido cuando pudo ver que Mateo 24 era imposible que el Señor estuviera revelando lo que la Biblia llama el misterio escondido en Dios. Era imposible que estuviera hablando del arrebatamiento en Mateo 24. El arrebatamiento de la iglesia del cual estamos enseñando era un misterio. Acompáñenme a primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 6. Todo se trata de la resurrección en Cristo. Hay mucha gente que no logra conectar el evento de la resurrección. 1 Corintios 2:6. Dice la escritura: sin embargo, hablando Pablo, el portador de este misterio, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yo espero que usted haya alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, incluyendo allí a Satanás. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Incluyendo a Satanás, de haberse conocido el misterio de la iglesia, no hubiesen llevado al Señor en la cruz. Porque en la cruz no solamente se dio nuestra salvación, nuestra redención, sino que según la palabra de Dios, en la cruz también Satanás y los principados fueron vencidos en la cruz. El Cordero venció, el gran misterio de todos los tiempos. Como el animal más noble, más puro, más inofensivo, que ni siquiera brama, no emite ningún sonido a la hora de ser trasquilado, a la hora de ser, se llama eso, cuando le quitan la lana. El Cordero venció. ¿Cómo es posible que el Cordero venció? Si el Cordero es el que sacrifica. No, pero el Cordero venció. A lo largo de esta enseñanza pudimos ver que ese gran misterio escondido en Dios, que es la iglesia gentil, tiene unas promesas muy distintas a las promesas que se le hicieron a Israel. Y le tengo que hacer esto porque es el cierre. Una de las cosas que a usted se le revelaron, que creo que le bendijeron muchísimo, fue el hecho de ver la herencia de Israel no es la misma herencia de la iglesia. Y lejos de una interpretación personal, pudimos ubicarnos en lo revelado escrituralmente al apóstol Pablo, donde Pablo no deja espacio para que yo haga una interpretación. Eso me dio a mí gran paz, tranquilidad, de que a lo largo de toda esta enseñanza veníamos colocando fundamento sobre fundamento, principio sobre principio. Pero llegamos a Pablo y Pablo nos presenta dos mujeres, Sara y Agar. Pablo viene hablando de pactos, respetamos los contextos hermenéuticos para que nadie diga este hombre está inventando allí. Y Pablo dice las dos mujeres representan dos pactos. Una la que tiene marido y la otra la desolada.
Una tendría dolores de parto en su herencia y la otra no tenía dolores de parto, que es la Jerusalén celestial, la cual somos nosotros. Pablo dice, la cual somos nosotros. Más son los hijos de la desolada, de la que tiene marido. Y qué lindo cuando el Espíritu Santo nos dice a nosotros que eso era en aquel tiempo. Hoy los hijos de la que tiene marido, los hijos de Sara, la Jerusalén de arriba, somos más. En ese periodo de la historia eran más los israelitas. El evangelio apenas comenzaba, pero el evangelio de Cristo ha recorrido el mundo entero, aleluya. Y son millones de millones de millones los que han venido convirtiéndose a Cristo en todos los tiempos. Y hoy los hijos de la que tiene marido somos más. Pablo circunstancialmente se ubicó. En ese momento eran más los hijos de la desolada. Usted se le reveló que la herencia de Israel era la tierra, heredad, ¿recuerda? Usted se le reveló y se le enseñó en la palabra que nosotros tenemos una herencia en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, el Señor mismo dice, mi galardón será en el reino de los cielos. Todo esto que hemos venido mostrando nos dieron a nosotros la capacidad de entender de que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de tiempos perfectos. Pablo mismo presenta en Romanos capítulo 11 que los gentiles tendrían un tiempo. Ese tiempo tendría un momento culminante, cúspide, al que Pablo le llamó la plenitud de los gentiles. Tiene que cumplirse la plenitud de la iglesia gentil para que entonces Dios comience el trato con la nación de Israel, y eso es la última semana que completa las 70. Entonces, ¿qué pudimos ver? Que no se trata de que Israel y la iglesia tienen el mismo trato ni la misma herencia, y también pudimos ver que no puede ser en ninguna manera que la resurrección sea en el mismo periodo de tiempo. Hay personas que se les enseñó, usted lo vio en toda la enseñanza, pero no se dio cuenta quizás, no sé, veo caras de sorpresa. Pero en toda la enseñanza usted vio que todo el trato es diferente, indicando que la iglesia no va a resucitar con Israel, hermano. No. Porque la resurrección de Israel tiene que ser al final de la gran tribulación. Por eso que el noviazgo de Sansón, 7 semanas, lo de Jacob para tener esposa, 7 años. Son 7 años de tribulación y gran tribulación para que las vírgenes prudentes entren con el Señor al milenio, indicando que la resurrección de Israel es al final de la gran tribulación. Pero al final de la gran tribulación se registran 2 momentos donde se registra juicio. Hay 2: Mateo 24 y Mateo 23 en adelante. En Mateo 24 hay un juicio. Cuando usted lee en 24, dice, y vi tronos. Ya, voy a apagar este. Seguimos. Ustedes pueden ver fácilmente que en Apocalipsis 24 usted ve que dice y vi tronos. Ahí dice y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos. Yo dije Mateo, es Apocalipsis, perdonen hermanos. Apocalipsis 24.
4 hay un juicio y Apocalipsis 20, 11 en adelante hay otro juicio. Acompáñenme ahí porque vamos a entrar en la última parte y quiero que esto quede bien claro porque es el cierre. No podemos dejar cabos sueltos. Suena distinto este micrófono. No importa. Después que suene. Estamos en Apocalipsis. Yo quiero que usted esté con su Biblia y yo con la mía. Ok, vamos a ver juntos. 24. Y vi tronos y se sentaron, un plural, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pare allí. Si en este momento, en este punto de la historia del porvenir, hay 20 tronos y sobre ellos se van a sentar los que reciben facultad de juzgar, significa que habrá un juicio. Después de este juicio se cuenta el milenio. En este juicio es para entrada al milenio. Porque dice la escritura en el verso 5, lea conmigo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección en cuanto al trato de Dios con la nación de Israel y en cuanto a la última semana, no a la iglesia. Por eso que hay personas que se confunden con ese texto. Hay gente que cree que el arrebatamiento es al final porque ahí dice la primera resurrección. No. Cuando la iglesia es arrebatada, borrón y cuenta nueva. No se cuenta ese arrebatamiento de la iglesia porque ya sucedió. Ya ese periodo se terminó. Se está contando la última semana de las 70 semanas de Daniel y esta resurrección es en cuanto a ese tiempo y en cuanto a la nación de Israel. Pero allí mismo, usted sabe que aquí se está hablando de un juicio. Los que se sentaron era para juzgar. Jesús dijo que los apóstoles serían los que juzgarían a las 12 tribus de Israel, cumpliéndose también Deuteronomio 32, 18 en adelante. Ahora, tiene su Biblia abierta en el 20, ¿verdad? Vaya al 11, verso 11. Acá aparece otro juicio. ¿Cuál es este juicio? El juicio final. 20:11. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado, hermanos, oren, los equipos quieren molestar porque hoy es la última, hoy es el cierre. Usted sabe que esto puede ser espiritual, pero hay victoria en la sangre, amén. 20:11 de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Avanzamos acá, no se preocupe, ¿eh? Acuérdense que esto no es un programa de televisión super editado, no, esto es una iglesia que quiere dar de gracia lo que de gracia reciben, ¿eh? En sencillez entregamos lo que el Señor nos... Pero aquí estamos en la batalla, amén, tranquilos. El tiempo es de Dios. Apocalipsis 20, 12, hay otro juicio. Sí, dámelo acá para tener los dos. Ajá, bien, very good. Ahora sí, suena hasta mejor ahí. Se amansó el asunto aquí. Yo lo que quiero que usted tenga claro, hermanos, es que en Apocalipsis 20 es indiscutible que hay dos juicios. Uno que es previo al milenio y el otro que es post milenio, después del milenio. Cuando la batalla de Gog y Magog, que Satanás será desatado de esos mismos 1000 años, después de esa batalla de Gog y Magog hay otro juicio que la Biblia le llama el juicio del tribunal blanco o del gran trono blanco.
¿Por qué es importante que usted sepa que ahí hay dos juicios? Uno antes del milenio y otro después del milenio. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted lo está leyendo bien ahí. Todas las promesas de Dios para consolar a Israel es para ver si quienes y no entran al milenio, ¿sí o no? De eso venimos enseñando en toda la serie. Todo el trato de Dios con la nación de Israel es para ver quiénes y no entran con él al milenio. Israel tiene que esperar hasta el tiempo del fin. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el pastor está como haciendo énfasis en esto? Porque Israel debe tener su resurrección previo al milenio, es decir, en este juicio que se registra en Apocalipsis 24, es allí donde Israel debe tener su resurrección. En ese juicio no solamente van a resucitar los decapitados de la tribulación y gran tribulación, ahí van a resucitar todos los que han fallecido de la nación de Israel, incluyendo los mártires de la tribulación. No hay más espacios en todo el Apocalipsis para un juicio previo al milenio que Apocalipsis 24, donde dice y vi tronos, porque después de eso se abre el margen para el milenio hasta el capítulo 7, cuando se cumplen los 1000 años. Está comprimido, eso sí, eso está bien compacto ahí, pero está allí todo compacto. Israel va a ser consolado en el milenio. ¿Cuántos lo saben? Consolados. Porque ya Israel, su padecimiento se dio en medio de la gran tribulación. Israel no tiene por qué seguir padeciendo por los 1000 años. En los 1000 años Israel ya se tiene que consolar. Isaías 66, verso 10. Nosotros hicimos una enseñanza que se llama la resurrección de los muertos y la resurrección en Cristo, donde enseñamos Isaías 66 completamente, los hermanos recuerdan. Mire el consuelo de Israel del verso 10 en adelante, 66, 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Esto lo leímos antes para otra cosa. Todos los que os enlutáis, para esto lo leímos anteriormente, para que vea que Israel está en un luto. Todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de ¿qué? De sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Hablando de la gloria de Cristo. Israel va a ser consolada, hermanos, de manera tal que el Señor la está describiendo como si fuese una madre que consuela a su hijo. De esa manera Israel será consolada. Seguimos leyendo el verso 12. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella, sobre Israel, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Mírelo, esto es para Israel, no es para la iglesia, por favor. Y mamaréis, esto es como si fuera un bebé, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Mira el 13, qué hermosura. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Dónde? En Panamá. ¿Dónde dice ahí? Colombia. ¿Con quién es esto entonces? ¿Con los chepanos? No. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén tomaréis consuelo. 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos. Aquí está la vara de Aarón. Y vuestros huesos reverdecerán como hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida.
y se enojará contra sus enemigos. Aleluya. El consuelo de Israel está allí registrado, hermanos. Porque ese enojo contra los enemigos, cuando lo enseñamos en aquella vez, mostramos que tiene relación con Gog y Magog. Porque después del milenio se levantan los enemigos contra Jerusalén y Jehová se levanta contra ellos también. ¿Por qué le tuve que mostrar esto, hermanos? Porque el milenio, que es la fiesta de los tabernáculos para Israel con el Señor, todo lo que hemos venido enseñando, que la herencia de Agar, Israel actual, la herencia de Sara, la Jerusalén celestial, no es la misma. Pero en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, cuando dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El juicio que hay allí no es el mismo juicio que está después. Porque el juicio que está en el 20:11 es el juicio de las naciones. Y si el 20:11 es el juicio de las naciones o el juicio de los impíos, ¿cuál es el juicio previo para entrar al milenio? Es el juicio de la nación de Israel. Porque es en el milenio donde el Señor los coloca como si fuera una madre. Mira qué escena tan tierna que el Señor lo presenta en Isaías. Como una madre que consuela a su niño en las piernas, así serán colocados y beberéis. Seréis consolados. ¿Por qué serán consolados de esa manera tan tierna? Porque acaban de pasar todo un padecimiento de lo que será tribulación y gran tribulación. Serán purificados como el oro y será en ese periodo de tiempo donde ellos van a conocer al Señor. ¿Cómo lo vimos con la imagen de José como Mesías para Israel? El abrazo de José con la nación de Israel, ¿dónde se va a dar? En el milenio. Esa imagen que acabamos de ver en la serie, en la parte 11, vimos José, el tipo del Mesías para Israel, donde José se abraza con sus hermanos que eran las 12 tribus. Cuando ya la gloria del Mesías, porque José representa cuando el Mesías tiene el poder. Esto es muy importante. Las personas piensan y creen que estos dos juicios son los mismos juicios. ¿Sabe? La gente piensa que en este juicio de Apocalipsis 24, cuando dice y vi tronos, solamente se van a levantar los mártires. No. Se van a levantar los de Israel también para ser consolados. Porque ese juicio de Apocalipsis 24 es para judíos. El juicio de los gentiles, que es el juicio de las naciones, donde el mar entregará a sus muertos, donde dice la escritura, y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Aquí los muertos que vienen ¿de dónde? Del Hades, del Seol. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese juicio gentil, ese es un juicio gentil, el último juicio. Es un juicio gentil. Y de ese mismo juicio también habló nuestro Señor Jesús en Mateo 24, pero no hay tiempo para ir para allá. Hermano, esta serie podía tener hasta 20 partes para que sepan nada más una idea. Y usted está cansado, y yo tenía para darle hasta 20. Y usted dice, ay, Grace, que otra vez el mismo tema, maestro. Sí. Otra vez el mismo, hermano. Sí. Sí, es el mismo. Mira, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? En primera carta a los Corintios, vaya conmigo por favor. Todo el capítulo tiene que ver con resurrección.
¿Cuántos aprendieron a lo largo de toda la serie que los contextos definen absolutamente todo? Los contextos. Una exégesis correcta, sin ánimos de que yo quiera, como quien dice, forzar una interpretación. Respetamos siempre los contextos, ¿verdad? Hicimos una exégesis de Gálatas desde el capítulo 1 hasta el 4 para enseñar una cosa nada más. Eso es respetar un contexto. Ahora, en primera carta a los Corintios 15, escucha hermano, todo tiene que ver con resurrección. Todo. Es necesario que usted aprenda esto. Hermano, usted va a ser una persona que no va a ser engañado por nadie. Porque no quiero decir ni que fácilmente. Usted no va a ser engañado fácilmente. Usted no va a ser engañado por nadie en el nombre de Jesús. Porque conoceréis la verdad y os hará libres. Todo el contexto del 15 es resurrección. Escucha hermano, por favor. Así se estudia la Biblia. Todo el 15, el punto central es la resurrección. Los corintios estaban dudando de la resurrección. Ya dejaron de creer, empezaron a dudar de la resurrección. Y el apóstol Pablo comienza a darles durísimo, durísimo. Pablo dice, si nosotros no resucitamos, somos dignos de lástima. Conmiseración es la palabra que usa Pablo. Pablo dice, si nosotros no resucitamos, somos falsos testigos de Cristo. Pablo dice, si nosotros no resucitamos, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. De eso está hablando Pablo. Entonces, el contexto completo es resurrección. ¿Y por qué te mencioné? ¿Por qué te vengo tratando de mostrar que en Apocalipsis 24 hay un juicio que no puede ser un juicio gentil? Porque ¿quiénes los van a juzgar? Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús dijo, estos que me han seguido van a juzgar a las 12 tribus. Y vi tronos y sobre ellos lo que se les dio facultad de juzgar. Si Jesús dijo, mis apóstoles van a juzgar a las 12 tribus y yo tengo 12 apóstoles y en el 24 hay 12 tronos, ese juicio ¿para quién es? ¿Y los mártires de la tribulación? Claro que sí. Dios es un Dios de orden, amén. Pablo viene hablando de resurrección. 15:13, acompáñeme. Mire, Pablo está peleando. Vamos a predicar de esto el domingo, no se pierda el domingo. ¿Cuántos vienen el domingo? A ver las caras, voy a ver las caras. ¿Quién dijo amén? Ajá. Tómamele foto a todo el mundo aquí. Porque el domingo dije, ay, no pude, pastor. Mi perrita se parió y la gatita también. Ajá, yo conozco. Primera de Corintios 15:13. Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está dando fuerte. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve todo lo que estamos haciendo? 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si eso no es así, entonces, ¿de qué estamos hablando? 16. Porque si los muertos no resucitan, es lo que ustedes están diciendo, Corinto. Es lo que ustedes están creyendo, Corinto. Entonces, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En un supuesto negado. Pablo está hablando de esta manera porque les va a dar duro. Está preparando el terreno nada más. Aquí es que uno aprende a predicar. Prepara el terreno y después les da con todo. 17. Y si Cristo no resucitó, vana es, vuestra fe es vana. Aún estáis vosotros, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, ya no va a haber más nada después de la muerte. Hermano, mucha gente cree que después de que uno muere no hay más nada. Quiero que sepa que el centro del evangelio es que Cristo resucitó y nosotros también. Pablo le llamó eso arrebatamiento. Eso es lo que la gente no sabe enlazar. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, que eso significa lástima, de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Viene algo muy especial. Vamos a ver. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
y yo lamento aquí discrepar con algunos maestros y teólogos, vivificados no tiene que ver con darnos salud perpetua y que no nos vamos a enfermar y que nuestro cuerpo no se puede enfermar. Yo discrepo con usted, maestro, porque todo el contexto tiene que ver con resurrección. Si todo el contexto tiene que ver con resurrección, y en el 51 aquí mismo Pablo está hablando de, aquí os digo un misterio, vivificados tiene que ver con transformación de los cuerpos, glorificación, porque todo el contexto es resurrección. No me meta que eso tiene que ver con enfermedad, por favor. ¿A quién le estará hablando el pastor? 23. Pero cada uno en su debido orden. Escuche. ¿Usted leyó bien lo que dice ahí? Cada uno en su debido orden. ¿De qué estamos hablando? ¿De resurrección o no? Ese es el centro del tema. Quiere decir que en cuanto a resurrecciones hay un orden. Y si hay un orden, no puede ser una sola. ¿Para qué yo necesito un orden si es una sola? No te necesito un orden. Pero si hay un orden en cuanto a resurrección, significa que hay más de una. Porque el levantamiento de la iglesia, la resurrección de los que mueren en Cristo, es la que se llama arrebatamiento de la iglesia. La que usted leyó conmigo, y ahora va a ver por qué puse ese fundamento al inicio. La que usted vio en 24 y vi tronos, esa es la segunda, pero es la de Israel. La que usted vio en el 20:11, la de los gentiles. Amén. Esa es, escucha. Si la contamos desde acá, la del 20:11 es la tercera. Pero si la contamos a partir de que ya la iglesia no está, eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Vamos a volver a leer. Lea conmigo 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Ponga la atención, por favor, aquí a las comas y a los puntos y coma. Cristo, coma, las primicias. ¿Quién resucitó primero? Cristo, coma, las primicias. Entérese hoy que usted, la iglesia del Señor, la desposada que será esposa, somos nosotros las primicias. Somos nosotros las primicias. Punto, coma. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Las primicias no son aquellos que resucitaron el día de la crucifixión. Si alguien escuchó esa doctrina o la tiene por ahí mezclada por algún barbudo, no. Sí, porque eso lo enseñó Michael Roth, falso maestro. Enseñó que la resurrección, las primicias son esos que resucitaron el día de la crucifixión. No, eso fue un testimonio de Dios de que no fue cualquiera que dijo consumado es. Tierra, las piedras se rompieron y hubieron resurrecciones, pero esas personas volvieron a morir. Ellos no son las primicias, no lo son. Ellos no son los 24 ancianos, no lo son, como le enseñó Michael Roth, no lo son. Los 24 ancianos no son los 12 tribus, ni los 12 apóstoles, ni de las 12 tribus. Hoy se te va a aclarar. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos una resurrección en Cristo por delante, antes de la última semana de Daniel, y ellos al final de la gran tribulación. Los 24 ancianos, mucha gente comete el error de sumar 12 más 12, los 12 de Jacob. Obviamente dejan por fuera a Dina, pero los 12 de Jacob más las 12 tribus, más los 12 apóstoles. No. Los 24 ancianos representan a la iglesia. Porque la iglesia, contrario a lo que usted hoy ve lleno de apóstoles, la iglesia no se estableció para su edificación, para que hubiera continuidad apostólica. No, eso inventó después, y de eso vamos a dar una enseñanza de nuevo. La iglesia se estableció con el conjunto de ancianos y ancianas. Cuando la iglesia
tenía peligro de infiltraciones como le pasó a los de Creta. Pablo envía a Tito y dice: pon orden. ¿Qué fue lo que pasó, Pablo? Quitaron a los ancianos. ¿Cómo va a ser? Sí, tienes que ir allá, pon ancianos de nuevo, ancianos y ancianas, como yo te enseñé. Ok, Pablo, yo voy para allá. Lo primero que quitaron los falsos profetas fueron los ancianos y ancianas. ¿Por qué? Porque los ancianos eran la institución establecida por Dios para la iglesia. Porque cada uno en su debido orden. Cristo el primero, las primicias, que es la iglesia, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué dice? Luego el fin. Luego el fin. Luego el fin. Porque aquí Pablo, aunque Pablo no se le permitió hablar de escatología tan de lleno, Pablo conocía absolutamente todo lo que a Juan se le revela en Apocalipsis. Pablo dice: luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y eso tiene relación con lo que ocurrirá después del juicio de los gentiles o el juicio del trono blanco. Escucha, hermano, si todo el contexto de Primera de Corintios 15 tiene que ver con resurrección, ¿por qué Pablo cambiaría de tema si lo que Pablo le quiere hablar a la iglesia es: no pierdan la fe en la resurrección? No pierdan la fe en la resurrección. Si no hay resurrección, yo soy el más tonto. Le estoy predicando una fe que no tiene sentido. Comamos y bebamos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pablo va terminando de hablar de resurrección, ¿qué dice el verso 51? Todo es resurrección. Todo. Me gustaría enseñarle punto por punto cuando Pablo habla ahí. Unos son los cuerpos celestiales, otros cuerpos los terrenales, etcétera, etcétera. Pero usted lo puede leer en su casa con calma. Pero ¿qué dice Pablo en el 51? He aquí os digo que un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero Pablo, usted me está hablando de resurrección. Sí, porque es que la resurrección en Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. 52. En un momento, lo mismo que vio Juan en el 4:1-2 de Apocalipsis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿cómo? Transformados. Hay gente que dice: no, hermano, es que la final trompeta aparece por allá abajo, hermano, por Apocalipsis. No es que tú crees que Dios nada más tiene una trompeta. La gente piensa que Dios nada más tiene un libro de la vida y nada más tiene una trompetita. Pobre Dios, está en crisis. No. Dios no está en crisis y que nada más tiene una trompeta, hermanos. ¿Por qué hay gente que confunde esto? El llamado de la iglesia también tendrá su momento culminante. La plenitud de los gentiles. Habrá un llamamiento. Seremos llamados, arrebatados, como Pablo a Juan se le dijo: sube acá. Lo enseñamos. Entonces, la gente que lee en el 51, en el 2, en Primera de Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, se lo atribuyen a las trompetas que están en la parte final de Apocalipsis. Pero no. Cuando nosotros mostramos que Juan representa a la iglesia, y en el 4:1, ¿qué dice la escritura? Por favor, controles. Apocalipsis 4:1. ¿Por qué es que la gente piensa que las trompetas nada más son al final, los que se ve allá en el 16? No. Esta trompeta de la que está hablando Pablo en el 1 de Corintios 15, 52, es de la que Juan escucha en Apocalipsis 4:1. Léalo conmigo. Juan dice: después de esto, después de las 7 iglesias y el mensaje a las 7 iglesias, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la voz que oí, ¿cómo era la voz? ¿Cómo era la voz?
¿Cómo era la voz, hermano? Por favor. Lloro. Ay, no. ¿Cómo era la voz? Como de trompeta. Entonces, ¿por qué? Hay mucha gente que, como está leyendo en 1 de Corintios 15:52, a la final trompeta, dice, no, el arrebatamiento no es pretribulación, porque es que, hermano, usted no está entendiendo que para la iglesia hay un tiempo y se tocará una trompeta que será la voz del llamado del Señor, para que entonces se cumpla que yo me iré a mi Padre y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. El tiempo de la iglesia tendrá un momento donde el Señor hará un llamado. No crea que nada más hay una sola trompeta. La trompeta de 1 de Corintios 15:52 es la misma voz que escucha Juan y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí qué cosa, un trono establecido ¿dónde? En la tierra, en el cielo, y en el trono uno sentado. Aleluya. No se confunda de trompetas, porque la iglesia tendrá su trompeta. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Los muertos que se van a levantar para el arrebatamiento son los muertos en Cristo. Escuche, Abraham no murió en Cristo, murió por la fe. Pero ellos no murieron en el periodo de la gracia de Cristo. Ellos no son salvos por la misma fe que usted y yo, según Efesios capítulo 2. No, ellos actuaron bajo ley. Moisés era ley, todo era ley. Ellos no se pueden considerar muertos en Cristo. Los muertos en Cristo no pueden estar antes de la cruz por sentido común. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a repetir. No pueden haber muertos en Cristo antes de la cruz. ¿Eso tiene sentido para usted o usted está en otra? No, no pueden haber muertos en Cristo antes de la cruz. ¿Verdad que no? No pueden haber. Entonces, vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4:13. 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que tiene esperanza, hay gente que no. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Los muertos en Cristo, hermano. Los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo el 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, esta es la misma trompeta que ve Juan, que escucha Juan, y la misma que Pablo describe en Apocalipsis 15:52, y con voz y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Escucha, hermano. ¿Por qué hay que separar Sara y Agar? Una es la herencia de Sara, otra es la de Agar. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Si no, heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, porque son dos tratos. Israel tiene que esperar hasta después de la batalla de Armagedón a que Satanás sea atado, porque Satanás no puede estar en la tierra cuando el Señor está en la tierra. Y por eso vimos en la parábola como en la fiesta de boda se le encontró a uno que no estaba vestido de boda y se le dijo: ¿y tú qué haces aquí sin vestido de boda? Y era Satanás en una parábola, registrándose que Satanás tiene que ser atado por 1000 años. Si vimos que no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, y que Israel tiene que esperar hasta ese tiempo, después de los 7 años, para ser consolado como la madre que consuela a un niño en las piernas, porque ya pasó la tribulación, ya fueron probados como se prueba el oro. Si la herencia de Israel es la tierra por heredad y tienen que esperar allá, ¿por qué tenemos que pensar que la resurrección nos vamos todos? Si Israel no tiene el cielo por heredad, tiene la tierra por heredad. Por eso que Pablo habla de un orden en cuanto a las resurrecciones. Los muertos en Cristo son los que resucitarán primero. El Señor dice claramente: y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Israel no se le puede considerar en Cristo porque están del otro lado de la cruz. ¿Cómo podría Israel resucitar con la iglesia si ellos están del otro lado de la cruz? Por muchos años, decenas de concilios, asambleas y pastores enseñan que Israel se levanta juntamente con la iglesia. Esto que yo le estoy diciendo es duro de tragar para mucha gente, hermano, para que sepa. Porque si el concilio dice que resucitan los dos, es el concilio. No importa que usted le dedicó 15 años a esto, se dio cuenta por la palabra. No, es que usted tiene que regirse por lo que dice el concilio. Porque es que ellos no pueden quedar mal. El problema no es entregarle a usted una verdad que le va a bendecir. Ellos prefieren salvar su reputación. La reputación de un gran instituto bíblico pesa más que usted conozca una verdad de que no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ellos no quieren, no les importa que usted sepa que hay dos tratos, que hay dos tiempos, que una es la plenitud de los gentiles, que nosotros tenemos el cielo por heredad, que Israel tiene la tierra por heredad. No importa, más importante es el nombre del instituto. Porque usted no me puede contradecir a mí. Yo soy el superintendente de las asambleas de Dios. Yo soy el presidente de la cuadrangular. Yo soy el presidente de las iglesias de Dios. Así se sienten algunos líderes eclesiásticos, que más les importa a ellos su título, que usted sea bendecido con una verdad que le indica a usted que usted tiene una herencia especial en Jesucristo. Prefieren más. Por eso, hermano, es que me quieren. ¿Ya se da cuenta por qué es que me quiere la gente? Porque yo prefiero que usted reciba la verdad de Dios. Yo prefiero tener de enemigos a todas las asambleas, a todos los apóstoles, a todos los profetas, pero bendecirlo a usted con una verdad de Dios. Eso no es fácil, hermano. La gente quiere fama, views, ser conocido, que me inviten a los congresos. Ay, yo quiero estar. Usted quiere ser apologeta de verdad. No diga amén, porque, hermano, prepárese. Esto es echarse enemigo arriba, hermano. Esto es que usted, aunque lo vean y aunque sepan que usted tiene algo que dar, usted no va a salir, hermano, por ningún lado. Fácilmente yo debo estar en una lista de mucha gente aquí en Panamá, donde es prohibido invitar a ese hombre aquí a esta iglesia. Prohibido. La vez pasada una gente de Colón me invitaron, visto y desaparecido. La gente contenta conmigo. Ay, hermano. Pocotón de pastores, ay, número. Lo voy a llamar para un congreso acá y otro congreso allá. Y acá, hermano, y todo el mundo contento. ¿Y de dónde salió ese negro? Ay, Dios mío. Pero este hombre, ¿dónde estaba escondido? Abajo de las piedras. Me fui con los hermanos allá a Colón. La gente contenta, hermano. Todavía lo estoy esperando. Yo sabía que se iba a pasar. Y yo alabo a Dios porque todos esos son galardones. Ellos no saben que me están bendiciendo a mí. Yo soy feliz con ustedes, que me amen ustedes y ya. Gloria a Dios, lo que Dios quiera hacer. Mire, vamos a ver dos cosas bien especiales para ya irnos a un cierre.
porque este es un cierre, pero esto tenía que quedar claro. Hermano, mire, si hay dos personajes bíblicos que son respetados por los judíos, dos de ellos. Uno es Daniel. La pureza de Daniel siempre fue especial. Daniel es la coyuntura profética no solo para nosotros, sino para Israel. Las 70 semanas de Daniel se le entrega a él. La visión de las 4 bestias, ¿a quién se le dio? A Daniel, que define los 4 imperios que dominarán y dominarían la tierra hasta el fin. El gran Daniel, el eunuco Daniel. ¿Sabía que Daniel era eunuco, cierto? El eunuco, fue eunuco, sí. David y Daniel. David, gran rey. La Biblia registra, hermanos, que estos dos hombres, Dios los reservaría en su resurrección hasta el fin de los tiempos. Esto para seguir marcando que la resurrección de Israel será donde dice: y vi tronos. Porque si los 12 apóstoles, Jesús dijo: mis 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel, ese juicio ¿para quién será? Para Israel. Maestro, en esta enseñanza no me dio el versículo de que Jesús dijo eso. Mateo 19, del 27 al 30. También Mateo 20, 20, para que lo tenga allí. Porque hay gente que no ve nada, pero dice: ¿y dónde dice eso? Mateo 19, 27 al 30. Jesús le prometió a ellos que ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, específicamente 19, 28. Ahora, Daniel, que es representante legítimo de Israel, legítimo. Vamos a ver Daniel 12:9. Daniel 12:9. ¿Lo tienen? Voy a necesitar como 4 vasos de agua, hermano. Santo Jehová. Acá hay otro, aquí hay repuesto. Acá hay un repuestito. Ya la gente sabe que no me alcanza con uno. ¿Cómo estamos, controles? ¿Todo bien allá? ¿Sí? Enrique está sereno, así que Enrique está bien. Tiene cara de serenidad. Cuando la cosa no está bien, está Enrique con los ojos para allá y para acá. Yo lo conozco ya. Está sereno, el hombre está sereno. Así que todo está en orden. 12:9. Vamos a ver a Daniel, uno de los representantes más especiales en cuanto a profecía de Israel se refiere, y también para nosotros. Dice así: él respondió, no le voy a leer todo, pero dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el fin. 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, hablando del periodo de la gran tribulación. Pero los entendidos comprenderán. Acuérdense que de Israel se van a levantar unos sabios del pueblo. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos son 3 años y medio. 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esto nuevamente es 3 años y medio. Y el 13, que es el revelador para el tema. Y tú, ¿quién es ese tú? Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Qué significa reposarás? Vas a morir, Daniel. Vas a morir. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Israel tendrá la tierra por heredad. Vamos a leer la parte de David para juntarlo todo. Jeremías capítulo 30. Jeremías 37. Hablando del fin, igual en la misma tónica de la que habla Daniel. Jeremías 37, hablando en el mismo contexto, dice: cuán grande es aquel día. Ya ustedes saben a qué se refiere. Tanto que no hay otro semejante a él.
tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Pero de ella será librado. Por eso las alas de las águilas toma la mujer en Apocalipsis 12. Pero de ella será librado. 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello. O sea, ellos van a ser librados de un yugo. Y romperé tus coyunturas, y extranjeros no lo volverán a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. ¿Cuándo será levantado David? Está hablándose de fin en el contexto, pero lo importante aquí es rescatar el personaje David. David, ya usted se dio cuenta de que ese contexto habla del tiempo del fin, de que Dios rescatará a Israel en ese tiempo. En ese contexto, Jehová hablando del día grande, cuán grande aquel día, Dios está hablando de David y dice que a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Dónde será levantado David? En aquel tiempo. Ahora pregunta, ¿Dios hace acepción de personas? No, en ninguna manera, diría Pablo. Es imposible que Dios le diga a Daniel, tú serás levantado en el fin, tu heredad será en el fin, a David lo voy a levantar en el fin, y usted diga, no, pero la otra parte de Israel se va a levantar con la iglesia. ¿Ve por qué le estoy enseñando esto? Porque si estos dos generales de Dios, uno de los profetas más centrales que hay para ellos y para nosotros, Daniel, y el gran rey, usted no puede sacar de la ecuación de Israel ni a David ni a Daniel. Y si ellos dos, Dios está determinando que serán resucitados allá para recibir su herencia, a Daniel se le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tanto Daniel como David se le dice allá. Y vi tronos, y sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y Jesús dijo, vosotros que me habéis seguido, juzgaréis a las 12 tribus. Apocalipsis 24 es el juicio de Israel. Porque los que van a juzgar son los 12 apóstoles. Y a ellos se les dijo, ustedes van a juzgar específicamente a las 12 tribus que representan la nación de Israel. ¿Eso está claro? ¿Les queda alguna duda? El arrebatamiento de la iglesia como gran promesa tiene un grave problema hoy. Grande. ¿Sabe cuál es? La falta de fe. Número 1. Si lo quiere lo puede anotar. La falta de fe. La falta de conocimiento y el desconocer el poder de Dios. Escuche, el arrebatamiento de la iglesia no tiene problemas bíblicos. El problema son los dogmas. El problema son gente que contradicen sin conocer lo que están hablando, o sujetos a un dogma, o son enemigos de todo el mundo. Nosotros somos enemigos de la falsa doctrina, pero no de los hombres. Yo no tengo nada en contra de nadie. La vida personal de cada siervo, cada apóstol, cada profeta, eso es problema de ellos. Yo no tengo nada en contra de ellos. Pero si ellos le están metiendo la mano en su bolsillo y les dicen que es de parte de Dios y los están atracando, yo ahí me meto. Si les están robando, si los están engañando, si los están manipulando, yo ahí me meto. Pero contra ellos no tengo nada. Nada en absoluto. El problema del arrebatamiento, hermanos, número 1 es la falta de fe. Es la falta de fe. En Lucas capítulo 18, verso 8, Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia. Y Jesús da una palabra que apuntaba a los últimos tiempos proféticamente.
Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Y cada vez que él habla del Hijo del Hombre, está hablando de la venida visible de Apocalipsis 19:11. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe va disminuyendo a nivel mundial, hermano. Escuche esto lo que le estoy diciendo. La fe está menguando. La fe está mermando. El tema del arrebatamiento es que la gente ya lo ve como imposible, no porque la Biblia no lo sustenta. Venimos enseñándolo aquí. El problema es la falta de fe. La falta de fe. Jesús lo está diciendo en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hay una pregunta, porque el Señor nos está indicando que en los últimos tiempos la fe iba a mermar, iba a menguar. Usted tiene que entender que el problema es la falta de fe. No solo para creer en el arrebatamiento, sino en nuestras propias vidas se nos acaba la fe a veces. ¿Por qué tenemos que congregarnos y no dejar de congregarnos? Porque usted necesita la palabra, usted necesita estar con los hermanos, usted necesita estar activo, servirle a Dios. ¿Qué hay que hacer para que su fe esté avivada? Cuando Jesús fue confrontado por los fariseos, saduceos, mejor dicho, aquí fue contra saduceos. Marcos capítulo 12, verso 24. Lo bueno es que lo que voy a leer con ustedes, Jesús está hablando de resurrección. Fíjense que yo respeto el contexto hasta aquí. Al cierre hay contexto. Jesús está hablando de resurrección porque los saduceos no creen en la resurrección. Y los saduceos le están preguntando a ellos una pregunta capciosa de que una mujer tiene un esposo y el esposo se muere. En el cielo, ¿de quién sería esposo si se casó con el segundo y el tercero? Y Jesús le empieza a hablar de resurrección. Y en cuanto a resurrección, Jesús empieza a responderles en el 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras. ¿Y qué más ignoran? Y el poder de Dios. Y Jesús está hablando de la resurrección. Hubo un hombre llamado Nicodemo que apeló al razonamiento. Él no podía entender cómo se puede nacer de nuevo. ¿Sabe lo que está pasando hoy con el tema del arrebatamiento? La inteligencia artificial, las mentes que se creen más sabias que Dios, la gente de ciencia que se dejan engañar, pero gloria a Dios por los de ciencia que dicen: Cristo, gracias porque te me has revelado. Hay mucha gente de ciencia de este lado, gloria a Dios. Pero la gente que trata de razonar en cuanto al arrebatamiento no lo van a entender. Escucha, hermano, el arrebatamiento es por la fe. Lo creemos, está sustentado, lo enseñamos. Pero un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, verso 9, dice la palabra de Dios: respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿De qué estaba hablando? De nacer de nuevo. Verso 10, Jesús respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay mucha gente que se creen maestros, pero están negando el arrebatamiento, con todas sus barbas grandes. 11:3, estoy hablando en Juan 3:11, mejor dicho. De cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, y no creéis a nuestro testimonio. Mira el verso 12, que lo voy a aplicar. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso está pasando hoy. La gente necesita cosas tangibles. Nicodemo dice: ¿cómo se puede nacer de nuevo? Jesús está hablando de algo celestial. Él dice: de lo que yo conozco hablo, de lo que hemos visto
hablamos y de eso testificamos. Jesús le estaba diciendo: yo vengo de allá, yo soy el Dios encarnado, yo vengo desde el principio de los tiempos, yo soy el principio de la creación y el creador. Jesús le está diciendo a Nicodemo lo que mucha gente hoy tiene que entender acerca del arrebatamiento. Jesús le está diciendo a Nicodemo: te he dicho las cosas terrenales y no las crees. ¿Cómo creeréis si dijere las celestiales? Hay gente que creen que pueden entender acerca del arrebatamiento con el razonamiento. Nicodemo creía que podía conjugar el tema del nacimiento de nuevo con su razonamiento. ¿Cómo se puede entender eso? Hermano, escuche, las cosas celestiales se tienen que discernir por el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que nunca va a comprender este gran misterio. Hay gente que nunca lo va a entender. Le van a seguir sacando la vuelta, buscándole la quinta pata al gato, porque creen que esto se entiende por el razonamiento, como Nicodemo. Tengo noticias para ellos. Tengo noticias, esto se tiene que discernir por el Espíritu Santo de Dios y por la fe. El enemigo número uno de esta promesa es la falta de fe. El segundo enemigo de esta promesa es la falta de conocimiento. Y el tercer enemigo de esta promesa, el arrebatamiento, es desconocer el poder de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué le digo esto? La palabra de Dios me registra de cosas grandes que pasaron. Yo quiero preguntarle a todos ustedes: ¿usted cree lo que está escrito aquí? Yo le quiero preguntar a los que están en la transmisión: ¿usted cree lo que está escrito en esta Biblia? A los que van a ver esta parte final, ¿usted cree lo que está escrito aquí? Tal vez usted no cree en el arrebatamiento y se le respeta. Tal vez usted cree que va a ser a la mitad o al final, se le respeta. Tal vez usted cree que eso es un guacho donde se va a levantar Israel con la iglesia y ahí no se entiende ese asunto. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Sabe? Cuando Dios, desde la antigüedad, por eso le pregunto a todos: ¿usted cree lo que está escrito aquí? Usted sabe que fuera de este libro no hay nada más grande sobre la tierra que lo que está escrito aquí. Ninguna dinastía de ningún imperio pudo lograr las proezas, las hazañas, las cosas tan grandes que están escritas en este libro sagrado. Y nosotros creemos cada palabra de lo que está escrito aquí por la fe. Escucha, hermano, cuando Dios hizo los milagros y los prodigios en la antigüedad, escucha. Dios no esperó a ver si el mundo creía. Escucha. Que esto se te revele. La gente ignora la palabra, pero ignoran el poder de Dios. Ignorar el poder, y lo dijo Jesús, hablando de resurrección. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios, lo dijo Jesús. Porque ellos dudaban de la resurrección. Hoy la gente está dudando de la resurrección en Cristo, que es el arrebatamiento. Y hoy Jesús les diría a ellos que ustedes también, como ellos, desconocen las escrituras y el poder de Dios. Jesús le diría la misma respuesta a los incrédulos en este tiempo. Los que creen que la iglesia tiene que atravesar la gran tribulación, cuando la Biblia dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 88:7 dice: porque sobre mí reposa tu ira. Solo, mire, hermano, si a mí nadie me hubiera enseñado esto tan lindo por 12 enseñanzas, pero yo leo ese salmo, yo con eso tengo. Créame, hermano, yo con el Salmo 88:7 tengo suficiente, porque sobre mí reposa tu ira. Fue propiciación, ocupó mi lugar. Pero ¿por qué quiero que tú hoy entiendas que una de las cosas que más el mundo está fallando en cuanto a creer en esto es que ignoran el poder de Dios? Escucha, hermano, Dios no esperó a ver si el mundo creía en un diluvio. Dios no hizo proselitismo a ver quién cree en el diluvio. A ver, ¿quién cree en el diluvio? A ver, ¿quién cree en el diluvio? A ver, Moisés, sal por ahí a preguntar si la gente cree en el diluvio. Noé, sal a ver si la gente cree en el diluvio. La gente se reía, se burlaba de Noé. ¿Estás loco? Y era el espectáculo, ese era el parking de los fines de semana. Ver al loquito de Noé construyendo un arca. Yo me imagino que la gente se sentaba a asar carne, a beber
y a burlarse de Noé por años y años. Ahí está el loco de Noé. ¿Qué hay que hacer en este fin? No hay nada que hacer. Vamos a ver el loco de Noé allá construyendo el arca. Y se sentaban a burlarse posiblemente, hablando hipotéticamente. Así está la gente. Dios no esperó a que ellos creyeran en un diluvio para dejar venir un diluvio. Dios no esperó a que los egipcios creyeran que Dios con mano poderosa iba a librar a Israel de una esclavitud de un hombre que se hacía pasar por Dios. Dios no esperó a ver si los reyes de Kedorlaomer iban a creer que Abraham con 300 gente iba a destruir 5 reinos, entre los cuales habían refaitas que eran gigantes. Dios no le dijo a Abraham: vete adelante a ver si la gente cree que tú puedes ganar. Dios no necesita que los enemigos o los incrédulos crean en esto. Dios no esperó a ver si Goliat creía que ese niñito chiquitito llamado David se burlaba. ¿Acaso soy un perro? Se burlaba. Cuando él vio a ese peladito chiquitito decirle: tú has desafiado a los ejércitos del Dios vivo y te voy a cortar la cabeza hoy mismo. ¿Usted cree que Dios, para hacer ese prodigio, iba a esperar a ver si Goliat creía? Para ver si los filisteos creían, hermanos. De la misma manera, hermanos, el mundo no esperaba. ¿Usted cree que Dios iba a enviar a su Hijo unigénito para ver si la gente creía? ¿Usted cree que Dios mandó un ángel para ver si la gente creía que ese humilde, el hijo de José, de María, que nació en un pesebre? Dios no espera. Dios no está esperando a ver si la gente cree en los prodigios. Dios no esperó a ver si Faraón creía que ese mar se iba a abrir en dos y el pueblo iba a pasar en seco. ¿Usted cree que Dios iba a esperar a ver si Jezabel y los profetas de Baal iban a creer? Dios nos preguntó: bueno, los profetas de Baal me van a creer, me van a creer. Entonces, si ellos me creen, hago descender fuego. Dios no tiene que esperar que los profetas ni los enemigos de Dios crean para Él hacer los milagros y los prodigios. Escucha, hermano, el mundo le falta fe en cuanto al arrebatamiento y usted no la puede perder jamás. Pero también el mundo desconoce las escrituras y desconoce el poder de Dios. ¿Cómo nosotros podemos acabar de decir en coro que creemos a todo esto que está aquí? Los milagros, los prodigios, hermanos. Los milagros que hizo Elías, lo que hizo Eliseo. Hermanos, milagros, prodigios tan grandes que no nos caben a nosotros en la cabeza, pero los creemos por la fe. ¿Cómo es posible que podemos creer todos estos milagros y prodigios y que hoy en día la iglesia no crea que el cielo se abrirá y el pueblo de Dios será arrebatado y transformado? ¿Cómo es posible? Pero aquí hay un pueblo que sí le cree a Dios. Nosotros no dudamos del poder de Dios. Nosotros sí creemos que aquel que abrió el mar, que el pueblo de Israel pasó en seco. Nosotros sí creemos que aquel que hizo descender fuego del cielo contra los profetas de Baal hará la obra más grande que el mundo no se le espera. Dios no va a preparar, Dios no va a preguntarle a la gente si creen en el arrebatamiento o no. ¿Por qué te acabo de mencionar los prodigios más grandes? ¿Usted cree que Dios va a esperar a ver si la gente cree en el arrebatamiento para hacerlos? En ninguno de esos prodigios que están registrados en la Biblia, Dios no esperó a nadie. No necesita esperar que tú creas. Dios no necesita ver para ver si la gente cree, los arrebato. Dios va a arrebatar a su iglesia. El cuerpo de Cristo será levantado. Seremos levantados y transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El problema es la falta de fe, porque el Señor dijo que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La gente está menguando la fe, por eso dejaron de creer y le buscan todas las quintas, porque quieren ser como Nicodemo. Esperan que el razonamiento sea el que les dé a ustedes. Hey, Dios no está esperando si a ti te cuadran los números, hermano. Dios no está esperando para ver si a ti te cuadra el asunto. Nunca lo hizo en la antigüedad y no lo hará. El diluvio cayó con poder. Abraham venció a los reyes de Kedorlaomer, hermano.
Moisés cumplió todo lo que Dios le dijo, y en ese desierto hubo milagros y prodigios. Se levanta un hombre llamado Elías y hace milagros y prodigios, un gran rey como David, y todo eso está escrito aquí, hermano. Y el milagro más grande, el prodigio más grande, el Hijo de Dios vino humilde, sencillo, sobre un asna de pollino, aleluya. Nadie podía creer que ese humilde en el asna era el Hijo de Dios. Pero Dios no preguntó a ver si la gente creía que ese era el Hijo de Dios. Ese era el Hijo de Dios. Ese era el Hijo del Dios vivo. Y en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, usted sí va a creer, porque usted tiene fe, aleluya, dígame. Usted no ignora las escrituras y tampoco ignora el poder de Dios, porque usted como yo sí creemos en todo lo que está escrito aquí. Que todos esos milagros y prodigios que están escritos aquí son nada comparado. Oh, hermano, cuando la Biblia dice que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, en primer lugar es que la gloria de la casa postrera era el Mesías y fue el Mesías, pero también esa palabra aplica para que la gloria de la casa postrera son los milagros y prodigios que hacen falta. La gloria de la casa postrera es todo lo que hace falta, incluyendo que el cuerpo de Cristo sea arrebatado. Y usted y yo sí le creemos a la palabra que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Alabado sea Dios. Diga: yo le creo a Dios. Señor, tu poder, yo no voy a dudar de tu poder. Hagamos una oración, hermanos. Yo no dudaré de tu poder, Señor. Cierre sus ojos. Padre, gracias por la fe. Gracias porque no ignoramos las escrituras. Gracias porque cuando otros se entretienen en otras cosas, en eventos y en llenar iglesia, nosotros nos concentramos en conocerte, conocer tu carácter, conocer tu palabra, conocer tu verdad, para que nadie nos engañe. Gracias, Señor, porque no queremos tener falta de fe en esta recta final. Señor, no queremos ser ignorantes de las escrituras, y tampoco, Señor, queremos dudar de tu poder, Señor, absoluto, porque así como lo hiciste, habrá gloria, habrá poder, habrá poder, habrá poder. Ese cielo se abrirá, esa trompeta de la iglesia sonará, así como la escuchó el apóstol Juan. Tú nos dirás a nosotros: Señor, sube acá. Sube acá, nos dirás a nosotros la iglesia. Oremos, hermano, por toda la gente que ha perdido la fe en esta promesa, porque hay mucha gente que ha perdido la fe. Padre, oramos por ellos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Por todo aquel que va a ver, Señor, no solo la transmisión, sino los que van a ver esta serie. Padre, que tú hayas trabajado en sus caminos, que tú hayas trabajado en sus mentes, Señor. Abre su entendimiento a un corazón enseñable, Señor, un espíritu dispuesto, Señor, a que si hay que hacer ajustes, lo hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos nosotros hemos tenido que hacer correcciones y ajustes a lo largo de nuestras vidas en la fe. Yo oro, Señor, para todo aquel que recibirá, Señor, este fundamento, que su espíritu sea avivado, Señor, para que reciba con fe y sin dudar de tu poder, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor.